ustedes saben bien. Que la pelvis femenina es más ovoidea, como ustedes están viendo. La pelvis masculina es más triangular. En la pelvis femenina incluyen algunos diámetros importantes para los médicos que antes se los medía a través de tactos vaginales que hacíamos los médicos. Pero ahora estos diámetros se los mide con ecografía. Para su conocimiento general, algunos diámetros que son importantes en la pelvis femenina. Por ejemplo, miren, ustedes ven el diámetro conjugado anteroposterior, que es entre la parte superior del pubis y el promontorio del sacro. Ese diámetro conjugado, como ustedes ven, mide más o menos 11 centímetros. Luego está el diámetro oblicuo, que va desde la articulación sacroiliaca hasta la espina ciática. Ese diámetro, como ustedes lo ven, mide más o menos 12.5 centímetros. Y luego está el diámetro transverso, que más o menos mide 13 centímetros, está entre la escotadura ciática mayor y la escotadura ciático mayor del otro lado, 13 centímetros. Entonces, cuando los médicos estamos valorando a una mujer embarazada, valoramos sus diámetros, porque lo que nos interesa es saber si esa mujer tiene una pelvis adecuada como para tener un bebé normalmente, o tiene algún problema en la pelvis para ir pensando que podría planificarse una cesárea. Entonces vayan viendo ustedes cómo la pelvis femenina se diferencia de la pelvis masculina, porque tiene unos diámetros que son importantes. Estos tres, para que ustedes los tomen en cuenta. No se olviden, el diámetro conjugado, que va desde el borde superior del pubis hasta el promontorio. El diámetro que están viendo ustedes acá, que se llama oblicuo, que va desde la articulación sacroiliaca hasta la espina del ciático, espina ciática se llama, que mide, como ustedes están viendo, más o menos 12.5, y el diámetro transverso, que va de una escotadura ciática mayor a la otra escotadura ciática mayor, que mide más o menos 13 centímetros. Si una mujer tiene estos diámetros adecuados durante el embarazo, pues es probable que su parto sea normal. Y entonces vean ustedes que ya osteológicamente ya hay diferencia entre el aparato reproductor masculino y reproductor femenino, ¿no? Yo ya les he hablado cómo está conformado el piso del periné, ¿sí? Tanto en el hombre como en la mujer. Ustedes saben los diferentes elementos que forman el piso del periné. Les he hablado del elevador del ano y todas sus porciones, la puborectal, la pubococcígea, la iliococcígea y esta otra que es la isquio rectal, que pues vienen a formar el piso del periné, ¿ya? Entonces en ese piso del periné nosotros vamos a tener los orificios naturales del periné, de la pelvis. Ahí ustedes pueden apreciar, esta es una pelvis seguramente, o un periné seguramente masculino, porque ustedes están apreciando la uretra masculina y están apreciando el recto, ¿no? Y todo esto es el periné, un poquito más ancho en el varón que en la mujer.
Bueno, y ahí está la pelvis femenina tal cual se ve. Primero está el pubis, luego la vejiga, luego la vagina, el útero que se encuentra en anteverso flexión y luego el recto, ¿no? Esa es una pelvis femenina. Y luego vamos a ver los genitales masculinos, cómo están desarrollados en esta pelvis, ¿no? Hay que destacar dos cosas importantes en los genitales masculinos. Hay un ligamento muy importante que se llama el ligamento suspensorio del pene. Ustedes véanlo acá. Y además vamos a tener los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos que son parte de la raíz del pene. Sobre todo este que ustedes están viendo, que es el isquiocavernoso, que viene a formar parte de la raíz del pene. ¿Ya? Miren ustedes en esta figura el conducto deferente, que ya lo conocen, ¿no? Que es el que tiene su trayecto por el conducto inguinal, sale a continuación del epidídimo y miren el recorrido del conducto deferente hasta detrás, hasta la cara posterior inferior de la vejiga. Muy largo el conducto deferente, ¿ya? Y podemos también apreciar en el periné del varón algunos elementos importantes como la próstata, la glándula seminal, la glándula de Cooper, que les voy a ir contando ahora durante la noche. ¿Bueno? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el aparato reproductor femenino, empezaremos por eso. Cuando nosotros estamos empezando a ver el aparato reproductor femenino, este aparato reproductor femenino está constituido por genitales internos y genitales externos. Los genitales internos en la mujer son la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. Ustedes pueden ver, esta es una vista posterior. El útero estamos viendo desde la parte posterior, mejor dicho. Y ahí podemos ver dos ligamentos importantes que tenemos en el útero. Este es el ligamento ancho. No se olviden que el ligamento ancho está a expensas del peritoneo, porque el peritoneo envuelve por atrás, envuelve por delante al útero. Y después se abre como un abanico. Ese es el ligamento ancho, uno de los más importantes. Pero también ustedes lo conocen al ligamento redondo del útero, ¿sí? Ahí están viendo el ligamento redondo del útero, que es otro de los ligamentos importantes que tenemos en el útero. Ustedes vean el útero, vean las trompas, vean el ovario, más o menos cómo están localizados en la pelvis. Y vean la vagina, que son los órganos genitales internos. Entonces, bien, ¿qué ligamentos importantes sostienen el útero? En primer lugar, el ligamento ancho, ¿no? Ese es el más importante que sostiene. El ligamento redondo es un ligamento muy importante. Hay un ligamento que se llama el ligamento uterosacro, que también es importante y lo sostiene, como ustedes pueden ver. Y estos ligamentos están sosteniendo el útero en su lugar, ¿ya? Ustedes pueden ver cómo el ovario está sostenido por tres ligamentos. Uno es el ligamento propio del ovario, otro es el ligamento suspensorio del ovario y otro es el mesoovario. El mesoovario tiene tres ligamentos del ovario. Entonces, el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario y el mesoovario. ¿Ok? Y las trompas están sostenidas por un meso que se llama el mesosalpinx,
que es una dependencia del peritoneo. Miren ustedes, el mesosalpinx, que es un meso que va a sostener a las trompas en su lugar. Ustedes pueden apreciar en esta figura, aprovechando la figura, el ovario. Por ejemplo, miren, esta cara que nos está viendo hacia atrás es la cara posterior, la cara de adelante es la cara anterior, este borde de aquí encima será el borde superior, este borde de aquí abajo será el borde medial, esta es la extremidad medial y esta es la extremidad lateral. Las dos extremidades tienen ligamentos que las suspenden. Uno es el ligamento propio y el ligamento suspensorio. Y el borde superior del ovario está suspendido por un mesoovario, como ustedes están viendo. Y luego tenemos la trompa de Falopio. La trompa de Falopio, que está compuesta por varias partes. En primer lugar, estas fimbrias, que producen un movimiento, y ese movimiento es importante porque cuando el ovario libera el óvulo, las fimbrias de la trompa van a atraer el óvulo hacia la trompa casi indefectiblemente, ¿no? En un casi 99.9% el óvulo liberado se va a ir hacia la trompa, porque estas fimbrias producen unos movimientos que van a atraer al óvulo, y es muy difícil que el óvulo caiga en la cavidad abdominal. ¿Es posible? Sí, es posible, pero excepcionalmente. Entonces, la primera porción de la trompa se llama fimbria, o las fimbrias. Creo que son unas 15 fimbrias las que están ahí, que van a atraer a los óvulos. La segunda porción se llama infundíbulo. Miren el infundíbulo. A continuación de las fimbrias está el infundíbulo, ya en la parte más externa de la trompa. El tercio externo de la trompa se llama ampolla. Y la ampolla es súper importante porque en el tercio externo de la trompa el óvulo es alcanzado por los espermatozoides y es fecundado ahí, en el tercio externo de la trompa. Y luego viene esta porción que se llama el istmo. Entonces ustedes pueden ver acá las diferentes partes de la trompa. ¿Okay? Primero estamos viendo las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina del útero, de la trompa en el útero. ¿Ya? Miren ustedes, este es un útero que tiene la forma de una pera invertida. Todos conocen una pera, ¿no? Por eso se dice que la forma del útero es piriforme, porque tiene la forma de una pera invertida. En una mujer nulípara, el tamaño del útero es de apenas 5 centímetros de longitud. Miren, así chiquitito. Y en una mujer multípara que ha tenido más de un hijo, llega a medir 7 o 8 centímetros. ¿Ok? Y de ancho mide unos 3 centímetros y de profundidad entre 1.5 a 2 centímetros. El útero es muy pequeñito, es verdad. El útero tiene varias partes, como ustedes están viendo. Este es el fondo del útero. Este es el cuerpo del útero, ¿sí? Este es el cervix uterino, ¿okay? O se llama conducto cervical también, que tiene un orificio cervical interno y un orificio cervical externo. El cervix uterino tiene un orificio cervical interno y un orificio cervical externo. Este cervix
tiene unos ligamentos que tienen la forma de una palma, de una palmera. Y en anatomía se le llama el árbol de la vida, este ligamento palmeado que hay ahí en el cervix uterino, con su orificio cervical interno, su orificio cervical externo. ¿Okay? El fondo, el cuerpo, el istmo, no olvides del istmo, ahí están viendo el istmo, el conducto cervical, con su orificio cervical interno, su orificio cervical externo. Ustedes vean que hay una parte del útero que está en el cervix uterino que sobresale en la vagina, en el fondo de la vagina. ¿Okay? Y ahí ustedes pueden ver el cervix uterino más o menos claramente, ¿no? Cuando los médicos tenemos que hacer un examen periódico, tomamos con una pequeña espátula una muestra de esta parte y del orificio cervical externo del cervix. Hocico de Tenca se llama esta parte, el hocico de Tenca del útero. Cuando los médicos tenemos que hacer la pruebita que todos saben, tomamos con un pequeño palinete una muestra de este cervix y del orificio cervical externo. Eso lo hacemos con una torunda que es un poco larga. Ponemos un espéculo en la vagina de la mujer y pues con ayuda de luz introducimos esa pequeña espátula hasta adentro y tomamos una muestra de esta región. Lo metemos en un tubo de ensayo y mandamos a anatomía patológica. Y eso las mujeres tienen que hacerse una vez al año por lo menos. ¿Es el examen de Papa Nicolau? Ese es el examen del Papa Nicolau. ¿Okay? El examen del Papa Nicolau es para ver si este epitelio superficial del cervix y del orificio cervical externo cambia. Normalmente puede no cambiar, pero en algunas mujeres puede cambiar. Por eso es importante. ¿Cuál es el principal cáncer que mata a la mujer en el planeta? El cáncer del cervix uterino. Por eso es que es muy importante que una mujer que tiene una vida sexual activa tenga que hacerse un Papa Nicolau. Por eso es importante que nosotros los médicos induzcamos a las mujeres a que tengan que hacerse un examen de Papa Nicolau por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. El útero tiene 3 capas. La capa más externa del útero se llama el perimetrio. La capa del medio se llama miometrio, que es la capa muscular. Esa es una capa muy potente, como ustedes están viendo, ¿no? Cuando una mujer va a parir, pues el miometrio se contrae hasta expulsar al bebé de esta cavidad, ¿no? Y la capa más interna se llama endometrio, el endometrio, ¿no? Perimetrio, miometrio, endometrio. El fondo, el cuerpo, el istmo, el conducto cervical, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo. Les he dicho que este se llama el hocico de Tenca. Es la parte del cervix que sobresale en el fondo de la vagina. Y este es el lugar donde se toma el Papa Nicolau, que es un examen súper sencillo tanto para la mujer como para el médico, no es nada difícil. No se olviden de las diferentes porciones que tiene la trompa, que son las fimbrias, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina de la trompa. No se olviden que en el tercio externo de la ampolla el óvulo es fecundado por el espermatozoide. No se olviden que el ovario tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior, un borde lateral, un borde medial
No se olviden que aquí hay un ligamento que se llama el ligamento propio del ovario, aquí hay otro que se llama el ligamento suspensorio del ovario y aquí hay un meso que se llama el meso ovario. No se olviden que la trompa tiene un meso también que se llama el meso salpinx. ¿Ok? ¿Cómo se dice una inflamación de trompas? Salpingitis. Por eso las trompas se llaman salpinx también. Una inflamación de trompas es una salpingitis. El meso es mesosalpinx para que se acuerden de las trompas. ¿Ok? Bueno, ahí ustedes ven diferentes úteros, ¿no? Y la capa muscular del útero, que es una capa muy importante. El útero normalmente está en anteversoflexión, ahí como ustedes están viendo, es decir, encimando a la vejiga, anteversoflexión. Y ustedes vean los grados de retroversión que puede haber en la mujer. Una mujer a veces no tiene el útero en anteversoflexión. Es importante que tenga en anteversoflexión porque cuando la mujer se embaraza, este útero tiene que estar ahí acomodado. Una mujer que tiene retroversión no va a poder sostener su embarazo y va a ser una abortadora habitual. Entonces es muy importante la colocación, la posición del útero en posición normal, anteversoflexión. Porque si un útero está en retroversión, es complicado que esa mujer tenga un embarazo normal. Miren, esta es la posición normal y esta es la retroversión que podría traer consecuencias en la mujer. ¿Ok? Ustedes ya saben que en el ovario hay folículos primordiales, ¿no es así? La mujer nace con unos folículos primordiales. Durante cada mes esos folículos primordiales van evolucionando a folículos primarios, a folículos secundarios, a folículos de Graf, en fin. Esta primera fase de los primeros 14 días se llama la fase folicular. Y esta fase de los siguientes segundos 14 días se llama la fase lutéica. Entonces, en la fase folicular, ¿qué hace el ovario? Madura sus folículos primordiales a folículos primarios, secundarios, terciarios, folículos de Graf, hasta que llega el día 14 y libera el óvulo, ¿no? De esta manera. Ese folículo luego se transforma en cuerpo lúteo y luego en cuerpo albicans en los segundos 14 días de la mujer. ¿Cuánto dura un ciclo menstrual? 28 días. Cuando el óvulo, cuando el folículo está en folículo primario y secundario, este ovario comienza a fabricar la primera hormona femenina. ¿Cuál es la primera hormona femenina? Estrógenos. ¿Ok? Cuando más o menos está en su fase de folículo primario, folículo secundario, este folículo comienza a fabricar estrógenos. ¿Ok? Y en la segunda mitad, este cuerpo lúteo comienza a fabricar progesterona, que son las dos hormonas femeninas que fabrica el ovario, ¿no? ¿Al influjo de quién? Hay dos hormonas también que están fabricadas por la hipófisis. Hay dos hormonas que están siendo fabricadas por la hipófisis. Entonces la hipófisis, miren, la hipófisis, ¿dónde está la hipófisis? ¿Dónde está? En la silla turca. En la silla turca, eso. La hipófisis fabrica dos hormonas. Una es la FSH y otra es la LH. ¿Ok? Encima de la hipófisis está el hipotálamo. El hipotálamo,
que es una parte del diencéfalo. El hipotálamo va a fabricar los releasing factors, los factores liberadores. El hipotálamo fabrica el factor liberador de la FSH, el factor liberador de la LH. Entonces, cuando el hipotálamo fabrica estos factores liberadores, releasing factors, se dice en inglés. Cuando fabrica los releasing factors, le dice a la hipófisis fabrica FSH y LH. ¿Qué significa FSH? Hormona folículo estimulante. ¿Qué significa LH? Hormona luteinizante. ¿Qué hace la FSH? La folículo estimulante. Actúa en la primera mitad estimulando al folículo. ¿No es cierto? Entonces, cuando la folículo estimulante actúa sobre el ovario va a producir estrógenos. En la segunda mitad del ciclo, la luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce la segunda hormona femenina en la segunda mitad, que es progesterona. Si la mujer es embarazada en el día 14, pues en el correr del embarazo, la mujer va a fabricar progesterona para que ese niño se implante bien, ese embrión se implante bien y crezca bien dentro del útero. Entonces, de esta manera es el ciclo menstrual en la mujer. ¿Okay? Y esta es la importancia que tiene el ovario. Y estos son los órganos genitales externos, ¿no? Que la mujer tiene un vello púbico, tiene labios mayores, tiene labios menores, tiene un introito vaginal. Miren dónde está el clítoris. El clítoris está justamente donde se encuentran los labios mayores. Y miren dónde está la uretra. Les cuento que cuando yo era estudiante, un profesor, el profesor de obstetricia, me dijo: Dorado, anda a colocarle una sonda a aquella señora porque le íbamos a operar de cesárea. Miércoles, solo que había un problemita con el estudiante Dorado. No sabía dónde carajos estaba la uretra femenina. Hasta que vino una enfermera, me dio un palmazo en la mano y me dijo: inútil, tonto, sal de aquí. Y me botó. Yo estaba queriendo meter la sonda nasogástrica donde estaba el clítoris. Pero miren, es importante que ustedes reconozcan los genitales externos. Es importante que los reconozcan. No estoy diciendo de los labios mayores, de los labios menores. Estoy hablando del meato urinario. El meato urinario justamente está entre el introito a la vagina, la entrada a la vagina, y el clítoris. Y el clítoris está siendo recubierto por los labios mayores. Entonces, ¿dónde queda el meato urinario? Queda entre el clítoris y el introito a la vagina. ¿No es cierto? Por favor, que no les pase lo que le ha pasado al estudiante Dorado, que no sabía dónde está. Y otra cosa muy importante que también deben saber, que alrededor del meato urinario hay unas glándulas que tiene la mujer que se llaman las glándulas parauretrales de Skene. Ahí ustedes ven estos pequeños orificios. Estos orificios, que son de las glándulas de Skene, son pequeñas glándulas que secretan una secreción que protege la uretra femenina, de cualquier microorganismo. En una mujer adulta normal, en una mujer que llega a la pubertad y que tiene una función hormonal normal como las que les conté. Una niña no va a tener va a tener glándulas de Skene, pero no funcionan todavía. Una vieja tampoco le funciona. Por eso es que las niñas y las viejas, les decía, son las más propensas a tener infecciones urinarias. Y la otra cosa que no quiero que se olviden, que entre labios mayores y labios menores
están las glándulas vestigulares que se llaman las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino. Que son glándulas que secretan una pequeña secreción que se encarga de proteger la entrada a la vagina en una mujer normal, en una mujer que ya está en la pubertad y que es adulta. Entonces, ahí hay dos glándulas importantes. Les cuento que me tocó drenar una vez, yo no soy ginecólogo, pero drené un absceso de Bartolino una vez, y cuando hice un corte del absceso, miren, salió tanta pus que me saltó a la cara. Era increíble la cantidad de pus que esta glándula puede llenar. Y es muy fácil las bartolinitis y los abscesos de las glándulas de Bartolino. Así que no se olviden de las glándulas de Skene que se llaman parauretrales, y no se olviden de las glándulas, de estas glándulas vestigulares que se llaman glándulas de Bartolino. ¿Ya? Esta es una figura para mostrarles cómo es un himen en una mujer virgen. A veces el himen es anular, a veces es septado, a veces cribiforme. Y este es el introito vaginal de una mujer multípara que ya ha tenido hijos. Miren la diferencia entre una mujer nulípara con himen intacto y una mujer multípara. Bien, eso es todo de la mujer. Vayamos viendo ahora del varón. Ya saben ustedes, esta es la uretra femenina cortita, ya les dije, ¿no? Miren, ahí están las glándulas de Skene parauretrales que se abren en la uretra. Miren estas glándulas que pues secretan una pequeña secreción que va a defender toda la uretra femenina de microorganismos que quieran penetrar en la uretra y producir infecciones urinarias. Es importante las glándulas de Skene. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el aparato reproductor en el varón? En el varón, si hacemos un corte del pene, miren ustedes, el pene tiene dos cuerpos cavernosos y además un cuerpo esponjoso en el medio de la uretra. Estos cuerpos cavernosos son espacios lagunares que están ocupados por sangre. Cuando el pene se erecta, estos espacios lagunares se dilatan, se llenan de sangre. ¿Por qué? Porque allá tenemos unos vasos sanguíneos, los varones y también las mujeres, que son muy importantes. Miren, aquí hay una arteria que se llama, allá hay un vaso que se llama la vena dorsal superficial, aquí está la vena dorsal profunda, por ahí está la arteria dorsal profunda, y alrededor de los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, donde vamos a encontrar además también una arteria, vamos a encontrar estos espacios venosos. Les cuento que los inventores del Viagra, estaban probando el Viagra cuando recién inventaron en los niños prematuros. El Viagra fue para madurar los pulmoncitos en los bebés prematuros que nacían antes de las 40 semanas, porque una de las cualidades que tiene el Viagra es mejorar la ventilación en las personas. Los científicos descubrieron este medicamento para que los pulmones del embrión de un bebé prematuro trabajen y maduren más rápido. Se encontraron con la sorpresa de que además de madurar los pulmones de esos pequeños niños, se les produce una pequeña erección en el pene pequeñito de los pequeños. Y les llamó la atención y volcaron entonces el interés de estos científicos, y casualmente fue descubierto el Viagra. ¿Cuál es la función del Viagra?
es producir vasodilatación en estos espacios lagunares que tenemos los varones para producir mejor erección. ¿Solucionaron el problema de los varones? No se imaginan ustedes la cantidad de hombres jóvenes que tienen disfunción eréctil en el planeta. Es una cantidad inmensa, millones de jóvenes de la edad de ustedes que tienen disfunción eréctil. Entonces, ¿qué hace un pobre chango que tiene una pareja que es jovencita y que no le funca, que no le funciona? ¿Qué problema, no? ¿Se dan cuenta del problema? Además de ser un chiste, es un grave problema, ¿no? Imagínense tener una pareja que no funciona, grave. Entonces descubrieron el Viagra. El Viagra solucionó el problema de muchos millones de personas, hombres, que tenían disfunción eréctil. Además deja los pulmones llenos. Claro, los jugadores de fútbol, te cuento, los que van a La Paz a jugar, toman Viagra para ir a jugar a La Paz. Mejoran su función pulmonar. ¿Y la parte del corazón? Bueno, es contraindicado en pacientes que tienen cardiopatía, ¿no? No pueden usar esto. Pero bueno, en mi entender hay 3 medicamentos que han revolucionado la humanidad. Una es la aspirina, que lo seguimos utilizando como analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, es muy importante la aspirina. Segundo, la penicilina, que lo seguimos usando los médicos como antibiótico. Y el tercer medicamento que solucionó el problema de millones de varones es el Viagra. 3 medicamentos que revolucionaron. Hay que dar gracias a esos medicamentos. Entonces, si hacemos un corte del pene, miren ustedes, tiene 2 cuerpos cavernosos, ¿ok? Una arteria profunda del pene, importante, ahí está la vena dorsal profunda, espacios lagunares y un cuerpo esponjoso, al medio está la uretra, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, hay un corte más arriba, creo. Y aquí están viendo la raíz del pene, ¿no? Esta es la parte de la raíz del pene, donde ustedes pueden apreciar 2 músculos. Miren, este es el músculo bulbo esponjoso y este es el músculo isquio cavernoso. Estos 2 músculos forman la raíz del pene, porque una parte del pene es la que exteriorizamos los varones afuera, la pendular. Pero el pene tiene una raíz que está dentro del periné, que no lo vemos y que está formado por estos 2 músculos muy importantes. Uno se llama el bulbo esponjoso y el otro se llama el isquio cavernoso. Son muy importantes en el varón. ¿La mujer tiene estos músculos? Sí, en el clítoris tiene estos 2 músculos. También tiene bulbo esponjoso e isquio cavernoso, porque ustedes saben que el clítoris es un pene pequeñito en la mujer. Entonces, es importante esta parte de la raíz del pene en el varón, ¿ya? Ya saben ustedes, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Y ahí ustedes ven algunas instancias que tenemos, ¿no? La cabeza del pene, este surco se llama el surco prepucial, balano prepucial. Ahí tenemos la cabeza o glande del pene. Ahí tenemos una piel que muchas veces en los niños rebasa por encima. Esta piel a veces es muy redundante, ¿no? Por eso es que los judíos, por tradición cristiana, cortan esta parte de piel excedente a través de una pequeña cirugía que se llama ¿qué? Circuncisión. ¿No es así? ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es eliminar todo este resto de piel que va a cubrir el glande. Se descubrió que es mejor, les cuento, porque los pacientes circuncidados en niños no hacen cáncer de pene.
En cambio, los pacientes que no son circuncidados, que tienen el prepucio muy redundante, pues tienen tendencia a hacer cáncer de pene cuando son adultos. Entonces ahí hay la piel del pene, ahí están viendo ustedes el frenillo, la piel que recubre el glande, que se llama prepucio, este surco que se llama balano prepucial, donde tenemos glándulas también importantes los varones. Ahí ustedes pueden ver los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene. Miren, pues aquí han tenido más o menos pues han hecho este dibujo, ¿no? Para decirnos, este es el cuerpo esponjoso, al medio está la uretra, la cabeza del glande y los cuerpos cavernosos del pene. ¿Sí? Ahí están los músculos bulbo cavernosos, bulbo esponjoso que forman la raíz del pene. ¿Listo? Bueno, y la uretra del varón tiene varias partes, ya les decía, ¿no? Una es la uretra prostática, esta de acá, que está rodeada de la próstata. Otra es la uretra membranosa y otra es la uretra esponjosa. Miren ustedes en la uretra prostática. La uretra prostática 3 a 3.5 centímetros, y voy a aumentar el tamaño porque quiero que vean algo muy interesante en la uretra prostática. Miren ustedes que en la uretra prostática hay una pequeña elevación en el centro que se llama el velum montanum, y ahí vamos a tener los orificios de excreción del conducto eyaculador de cada lado. Conducto eyaculador del lado derecho, conducto eyaculador del lado izquierdo, y ahí están viendo el utrículo prostático, pues donde las glándulas prostáticas van a también secretar un pequeño líquido prostático, ¿no es cierto?, que va a ir a formar parte del líquido seminal. Y ustedes vean cómo alrededor del utrículo prostático hay una serie de pequeños orificios que son capaces de drenar pues una pequeña secreción que fabrica estos lobulillos prostáticos que tiene la próstata. Al medio, no se olviden, está el utrículo prostático y los orificios del conducto eyaculador. Esta es la uretra prostática. No se olviden que los hombres a partir de los 60 años podemos tener la próstata grande, ¿no? Hiperplasia de próstata. Y a veces esa hiperplasia de próstata se convierte en adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata es muy importante, por eso es que los varones hoy en día tienen que hacerse, igual que las mujeres, un examen que se llama ¿qué? El antígeno prostático, ¿no? Que se llama el PSA, el antígeno prostático, que es muy importante. Y a partir de los 50, 55 años, los varones en algún momento tenemos que perder la virginidad. Yo tengo un amigo que es urólogo, y cuando le saludo, le saludo así, y le digo, me iré acostumbrando a tu dedo. Porque ya sé que algún día me va a decir, te tengo que hacer tacto rectal para ver cómo está la próstata. Parte de la vejez, ¿no es cierto? Entonces, bien, ahí está nuestra próstata, importante, ¿ok? Miren, si el urólogo hace un tacto rectal, miren, mete el dedo por el recto, y si la próstata está inflamada, crecida, pues la va a tocar, al tiro la va a tocar. Miren ustedes, imagínense una próstata crecida, se mete el dedo en el recto, se toca la próstata, y esa es una buena maniobra diagnóstica para el urólogo.
Entonces, uretra prostática, no se olvide. Después viene la uretra membranosa. La uretra membranosa está justamente debajo del pubis. Miren, este es el pubis, justamente debajo del pubis. Cuando hay un paciente politraumatizado que ha tenido un choque, un vuelque, etc., los médicos lo que tenemos que diagnosticar es una fractura de pubis. Si hay fractura de pubis, no le colocamos sonda vesical, porque el pubis con la fractura puede romper la uretra. A un centímetro y medio es este espacio entre el pubis y la uretra membranosa. O sea, una fractura de pubis bien podría romper la uretra. 1.5. Y luego tenemos la uretra esponjosa, ¿no? La uretra esponjosa, yo les decía en la anterior clase, que está dentro, se clasifica en dos partes. Una es la raíz, la porción bulbosa del pene, que como ustedes ven, mide unos 5 centímetros. Y otra es la porción pendular del pene, ¿sí? Que puede medir entre 7 a 10 a 12 centímetros, dependiendo si ese caballero es bien dotado o mal dotado. ¿Entienden? Entonces, la uretra masculina llega a ser mucho más larga que la uretra femenina. Algo más que me olvidaba. Al nivel de la uretra membranosa hay unas glándulas parauretrales que se llaman o bulbouretrales, perdón, que se llaman las glándulas de Cowper. Glándulas de Cowper. Estas glándulas tienen la función de lubricar la uretra cuando un hombre va a tener una relación sexual. Previa a una relación sexual, las glándulas de Cowper secretan una pequeña secreción que va a humidificar todo el conducto del varón. ¿Ok? Esta es otra figura importante. Miren ustedes, este es el conducto deferente. El conducto deferente termina en la parte posterior inferior de la vejiga. En la parte posterior inferior de la vejiga, el conducto deferente se va a dilatar, la ampolla del conducto deferente se va a unir con la glándula seminal, que está justamente en la parte posterior inferior de la vejiga. La glándula seminal es la que fabrica líquido seminal, ¿ok? Esta glándula seminal y este conducto deferente y esta ampolla del conducto deferente se unen y forman el conducto eyaculador. Forman el conducto eyaculador en cada lado. Este es el conducto deferente de un lado, este es el conducto deferente del otro lado, la glándula seminal de un lado, la glándula seminal del otro lado, se unen y forman el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, como les mostraba anteriormente, está desembocando en la uretra prostática. Ahí ustedes ven los orificios del conducto eyaculador. ¿Qué está transportando el conducto deferente? Está transportando desde el testículo, está transportando espermatozoides. ¿No es así? Espermatozoides. Solo que cuando llega a este lugar, esos espermatozoides que han venido desde el testículo se van a mezclar con la glándula seminal. ¿Ok? Entonces ya saben la uretra masculina, uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa. La uretra esponjosa tiene dos porciones, una porción bulbosa, una porción pendular o peniana. ¿Ok? Y este es el testículo, ¿no? Ustedes vean como un pequeño embrión a las 8 semanas ya formó su testículo, a las 11 semanas ya está bien formado el testículo y el epidídimo, a los 4 meses ese testículo y epidídimo tiene que bajar a la bolsa escrotal.
A los 8 meses lunares, ese testículo y ese epidídimo tienen que acomodarse en las bolsas escrotales. Ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué tienen que acomodarse? Por la temperatura. Porque acá tienen menos medio grado menos que en el resto del cuerpo. Y entonces, cuando no descienden los testículos, ¿se llama qué? Cuando no descienden, porque muchos niños no descienden los cuerpos. Cuando los médicos atendemos un parto y atendemos un niño, lo que tenemos que recomendar a las mamás es, oye mamá, te vas a estar fijando si los huevitos de tu hijito están en su lugar.